Amigos, ¿qué tal? Me encuentro en el Madrid de los Austria, esta parte tan bonita de Madrid. Bueno, no sé si os habéis enterado, pero hace unas horas un ex ministro de Economía del Gobierno de España, durante otro periodo, pues ha escrito un artículo en un periódico de tirada nacional en referencia a las joyas que se han encontrado al señor Zapatero, el expresidente del gobierno. Y este señor, pues lo que decía que básicamente que declarar joyas pues no es una obligación y es un asunto personal si tú las quieres mantener en tu casa, ¿no? Y este señor fue ministro de Economía. Y bueno, pues hace esa defensa, ¿no?, de este señor Zapatero, que para los que no estáis al día, pues se le ha encontrado en una caja de seguridad en su despacho una serie de joyas que en un principio este señor dijo que eran una herencia de su familia. Otras personas de su entorno, del Partido Socialista, luego han dicho que esas joyas era bisutería y no tenían mucho valor. Luego su portavoz, que tiene un portavoz ahora este señor, pues dijo que no superarían más allá de los 30.000 euros. Y resulta que el juez que está en la investigación, porque este señor está imputado por una serie de delitos, pues ha encontrado, lo han tasado todo esto, y estas joyas tendrían un valor de más de 1.300.000 euros. Entonces, una vez que se ha descubierto ese valor exorbitante de estas joyas, pues este exministro del gobierno de este señor pues escribe este artículo diciendo que no es obligatorio declarar ese tipo de cosas, ni tampoco sería un delito de contrabando o lo que sea. Lo interesante de todo esto es que, claro, tiene razón al afirmar esto, ya que cuando tú perteneces a una élite, evidentemente tú no estás obligado a cumplir la ley, porque por eso es una élite, que es lo que pasa hoy en día con los políticos, sobre todo aquellos que pertenecen al Partido Socialista Obrero Español. Pero claro, tú y yo sí que tenemos que declararlo todo. Tenemos que declarar el bizum que te hace tu madre, tu padre, tu hermano, tu pareja, tienes que declarar tus regalos de boda, tienes que declarar esas ventas de artículos que ya no utilizas, que haces por plataformas como Wallapop, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tienes que pagar las multas, tienes que pagarlo todo, porque si no lo haces, te sancionas, y no solamente te sancionas, sino que en muchos casos te embargan la cuenta, una especie de confiscación, ¿no? Pero para ellos no, porque ellos son parte de esta élite, ¿no? Y yo creo que este artículo que ha escrito este señor, el señor Miguel Sebastián, pues nos revela cómo los españoles hemos permitido que con el régimen del 78 se instaure una élite que está básicamente compuesta por políticos que pertenecen en su mayoría a los grandes partidos, pero también a los partidos minoritarios, porque al final hemos creado un sistema en el cual un partido minoritario, que puede representar a lo mejor menos del 3% de la población de España, pues decide muchas cosas que pasan al resto de los españoles, porque tienen la llave de gobierno, por una serie de pactos y tal. Por lo tanto, no tenemos esa democracia directa de decir nosotros, la mayoría, elegimos a Juan, Miguel, Alejandra o Ana como nuestros gestores, nuestros presidentes o lo que sea, sino que lo eligen los partidos, y estos partidos han creado esta élite de personas que están por encima del bien y el mal. Y sobre todo esto nos revela la calidad moral de este señor, el señor Zapatero, que yo siempre tuve mis dudas sobre este señor, que tenía esa cara tan amable, que tenía esa forma de ser tan dialogante, pero detrás de él se escondía algo que era lo que hemos conocido perverso. Hay que tener en cuenta que a él no solamente se le están investigando por tráfico de influencias, organización criminal y otras cosas, sino que estamos hablando de la calidad moral de este señor. Un señor que presuntamente tenía minas de oro, un señor que presuntamente en esas minas de oro trabajaban presos políticos.
Un señor que habla todos los días sobre el miedo, el terror que puede causar a España la extrema derecha, una extrema derecha que no existe, cuando él se enriquecía en base al dolor, el sufrimiento y el hambre del pueblo venezolano, apoyando a dictadores. Y no solamente él, sino que su familia también. Tenemos que sus hijas también están presuntamente implicadas. Y ahí podemos ver cómo sus hijas, que tienen esa cara de malvadas, pues es acorde con todo, ¿no? Y su mujer también, estas personas que al final se han creído que están por encima del bien y el mal, y claro que lo están, porque ellos controlan las instituciones, ellos redactan las leyes las redactan para ellos. O sea, estamos en un punto en el cual tenemos un sistema que no es muy distinto a una monarquía absoluta, donde existía un monarca que básicamente adecuaba todo el sistema para sus intereses y los intereses de sus afines. Y hoy en día tenemos lo mismo con los partidos políticos y sobre todo con el Partido Socialista, un partido que tiene una historia negra en España, muy negra, y no solamente en la historia de principios del siglo XX, sino que también tras la transición. O sea, es un partido que se ha visto involucrado en una serie de cosas. ¿Y por qué actúan con esa prepotencia hacia el resto de los ciudadanos? Porque saben que no les va a pasar nada. No hay que olvidar que el escándalo de los seres de Andalucía, donde se robaron cientos de millones de euros de los ciudadanos, de los andaluces en este caso, pues los señores fueron condenados, pero luego fueron absueltos, porque el Tribunal Constitucional lo controla un señor que es afín al régimen, al partido. Entonces yo creo que ya es el momento de que nosotros empecemos a decir las cosas por su nombre. No vivimos en una democracia plena, vivimos en un régimen que se basa en partidos políticos y un régimen, sobre todo, donde hay una élite de políticos, sobre todo los que están gobernando ahora, que no tienen compasión a la hora de vender el país, traicionar a los ciudadanos y, sobre todo, expoliarlo para sus propios intereses. Luego dicen que ellos trabajan para el bien del pueblo y esos son los peores. No trabajan para el bien del pueblo, trabajan para sus bolsillos. Y vemos el mismo indicador que ha pasado en Venezuela, con los hijos de Chávez, con los hijos de Maduro, con los hijos con la descendencia de Fidel Castro. Todos viven en lujo y sin problemas económicos en distintas partes del mundo, cuando el pueblo se muere de hambre. Y es lo mismo que hemos tenido aquí con el Partido Socialista Obrero Español y con sus líderes. El señor Zapatero, dentro de esta gama de joyas que se ha comprobado que tienen más de 1.300.000 euros, que él dice que son regalos, no son regalos, esos son pagos en especie, que seguramente no se podían hacer en dinero, en metálico. Entonces le pagan en joyas. Había una colección de esmeraldas de Zambia. Zambia es el mayor productor de esmeraldas del mundo. Un país que es una democracia, bueno, pero no se considera una democracia consolidada, donde hay muchas acusaciones de violaciones de derechos humanos y sobre todo de las personas que trabajan en esas minas, extrayendo esos materiales, donde gran parte de la riqueza, porque Zambia es un país extremadamente rico en materias primas, toda esa riqueza se la quedan unos pocos y sobre todo sale fuera del país. Y en esas minas hay muchos informes de organismos de derechos humanos que hablan de las condiciones horribles en las que trabajan las personas allí, incluso en condiciones de semiesclavitud. Y este señor tiene una colección de esmeraldas de Zambia que, por lo que se ve, son de una calidad extrema. Es que no tiene ningún tipo de vergüenza, ¿eh?, de recibir regalos así. Ningún tipo de vergüenza. ¿Eh? No tiene ningún tipo de vergüenza. Y lo peor, no solamente son los del Partido Socialista que le defienden y le apoyan, sino que los ciudadanos comunes, ¿eh?, que apoyan a este señor, que son los mismos que luego critican a aquellas personas que son de clase media o que son obreros y que se decantan por opciones de derecha y les llaman fachapobres como una manera despreciativa, cuando realmente
no hacen nada por los trabajadores, sino que lo que hacen es enriquecerse, llenar sus bolsillos, y de la manera más horrible, sin ningún tipo de principios y sin ningún tipo de ética. El señor Rodríguez Zapatero y su familia, o sea, encarnan el mal directamente. Son personas, que lo podemos ver, que presuntamente son capaces de hacer cualquier cosa. Pero claro, no solamente está él, sino que también está el que nos gobierna hoy en día, que es un señor que tiene a todo su entorno contaminado con casos de corrupción, su mujer y todas estas cosas. ¿Y por qué vemos el caso de la mujer? Por ejemplo, el caso de la mujer, el señor Pedro Sánchez, que está procesada por una serie de delitos. Os preguntaréis por qué esta señora, que es la mujer del presidente del gobierno, se mete en estos problemas y sobre todo se mete en este problema de la famosa cátedra de la Universidad Complutense cuando ella no tiene necesidad de esto. Bueno, es que hay una razón muy importante. No hay que olvidar que esta señora, ¿vale?, viene de una familia que se dedicaba no solamente al negocio de las saunas, que eso no tiene ningún problema, sino que se dedicaba presuntamente a la prostitución. Entonces, esta mujer, que viene de una familia que tiene recursos, evidentemente, proveniente de este tipo de actividades, su tío fue condenado por delitos de esta índole, pues esta mujer se casa con este hombre y accede a unos círculos sociales en los cuales ella se siente menos, porque es una mujer que tampoco tiene ningún tipo de preparación académica. Y entonces, ¿por qué necesitaba una cátedra? Por estatus. Porque el estatus era algo que ella no podía tener. Y por eso se mete en este tema de la cátedra y por eso la universidad también pues se presta a este circo y a todas estas barbaridades, dilapidando lo que es el prestigio de una universidad pública, que ha pasado a ser básicamente un centro de adoctrinamiento y de colocación de políticos, siempre del régimen, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo la degradación ha llegado a un punto que es muy difícil que esto tenga arreglo de una manera civilizada. Y con esto yo no estoy llamando ni a la violencia ni a nada, pero sí me doy cuenta que hay una desconexión total entre la élite que gobierna, que no es muy distinta a una élite de sistemas absolutistas, con lo que pasa realmente en las calles. A los españoles nos cuesta cada día más llegar a fin de mes, nos cuesta cada día más ahorrar, no podemos ahorrar, nos cuesta cada día más emprender, es prácticamente imposible, mientras ellos viven en el lujo con nuestro dinero, porque nos castigan pagando impuestos de una manera exagerada, y si te quejas, te dicen que eres insolidario, te señalan, te dicen que eres ultra mega fascista, te dicen que no crees en el estado de bienestar. No es que no creas en el estado de bienestar, crees en el estado de bienestar. Lo que pasa es que cuestionas dónde va tu dinero. Y ya sabemos dónde va el dinero. Va a los bolsillos de esta gente. El caso del señor Zapatero, yo creo que es la punta del iceberg. O sea, es la punta del iceberg. Vendrán más cosas. Pero sobre todo no es tanto lo que ha hecho este hombre, el robo y su condición de mediador con grandes dictadores en el planeta, sino que es la poca valía ética de esta persona. Cuando tú tienes gente así, te das cuenta que son capaces de hacer cualquier cosa. Y esa gente es extremadamente peligrosa. Y más peligrosos son aún quienes le apoyan, como este señor que escribe ese panfleto en el periódico, básicamente tratando a los españoles como idiotas. ¿Y por qué los trata como idiotas? Porque cree que son idiotas, porque al final nosotros estamos permitiendo todo esto. Nosotros estamos permitiendo que este circo siga funcionando.